Buenas noches, los hermanos y hermanas y queridos oyentes, amigos y amigas que no son salvos. Nuevamente mis cordiales saludos desde aquí, desde Venezuela, desde aquí, desde mi hogar, aquí en San Joaquín del estado Carabobo. Nuevamente quisiera leer unas porciones de las Escrituras para predicar el mensaje de salvación. Usted corre peligro, amigo o amiga que no es salvo, de perder su alma si parte de esta esfera terrenal sin salvación, sin arrepentirse de sus pecados y creer en el Señor Jesucristo. Muchos ahorita no hablan del arrepentimiento en congregaciones supuestamente cristianas. Tiene que tener cuidado porque el diablo puede engañar dentro aún de una congregación que no prediquen el evangelio como lo predicó el Señor Jesucristo, y nosotros tenemos que seguir su ejemplo porque la salvación es personal. Nosotros no le podemos salvar. Esto es algo personal entre Dios y el hombre. No es por imposición de mano, por una oración que uno haga y le ponga las manos y le diga, o usted llegue a un pastor y el pastor le va a decir que usted es salvo porque se está congregando. No, nada de eso. Tenga cuidado. Muchos buscan es el dinero. Y usted empieza a congregarse, lo bautizan y es como que lo estuvieran bañando. A veces hay personas que la bautizan y están en una congregación y no son salvos, es lamentable. Hay muchos pastores, como yo siempre lo pienso, que alaban su queso. Dicen, todos aquí son creyentes. Pero lo contrario lo dice el Señor en las Escrituras, que Él los va a vomitar, como dice en Apocalipsis, cuando Él venga por su verdadera iglesia, por los verdaderos salvados, los que tienen el Espíritu Santo en sus corazones. No falsos creyentes, meros profesantes de puro de profesión. Se quedan. Él dice que los va a vomitar. Dice la Escritura en Apocalipsis, se van a quedar, a pasar por los juicios que vienen. No hay ningún arrebatamiento parcial. El Señor no viene a llevarse una iglesia a media. Él se va a llevar a su esposa completa. Vamos a leer una escritura con la ayuda del Señor después que cante dos estrofas de un himno. Eternidad, qué grande eres, eternidad que nunca muere. Oh, dime dónde yo iré, qué suerte allí encontraré. Feliz o triste, ¿cuál será? La eternidad se acerca ya. Eternidad que cuenta lleva, eternidad con que me pagas las horas del carnal placer, las obras que dejé de hacer. Pesar o gozo, ¿cuál será? La eternidad se acerca ya. Bueno, después de haber orado, oré, gracias al Señor. Quisiera leer en Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 13. El rico insensato. Le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo,
mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo esto: haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma. Él estaba consciente que tenía un alma. Alma, alma, muchos bienes tienes, guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Que el Señor nos pueda ayudar. En el último mensaje te hablé sobre el rico y Lázaro, ¿verdad? Son escrituras claras. El rico perdió su tiempo aquí, pero no es que Dios lo estaba desechando, porque él, cuando estaba en el lugar de condenación, él le dijo que enviaran a Lázaro para que le predicase a 5 de sus hermanos. O sea, él tenía conciencia de que había rechazado lo que los profetas en esos tiempos le estaban predicando. En el Antiguo Testamento, los profetas predicaron sobre el arrepentimiento y la fe, la obediencia en Dios, ¿verdad? En estos tiempos, Dios nos ha hablado por su Hijo. Y aquí vemos el caso de uno que estaba, le dijo uno de la multitud: maestro, le dijo maestro al Señor, que le dijera a su hermano que parta conmigo la herencia. En el último mensaje, el problema del rico era que perdió su tiempo aquí, en este sistema mundanal, en sus fiestas, en sus cosas, y le llegó su día, porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Él disfrutó de su dinero aquí, de sus bienes, de su riqueza, y vivió una vida perdida, y le llegó el final perdiendo el tiempo en su mundo aquí, y fue al lugar de condenación, al infierno. Pero el rico no, el pobre no. El pobre estaba en el seno de Abraham, estaba en el cielo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque él obedeció y creyó a lo que decían los profetas. Ahí todavía no se había hecho la obra. Esto lo contó el Señor, y esta es una parábola, esta es una ilustración de algo de la vida real. No como dicen muchos, que es como un cuento, algo. No, esto es un hecho de la vida real. Y el Señor se lo estaba transmitiendo a estos dos, porque ellos tenían esa pelea, porque el derecho de la primogenitura era una porción doble de la herencia para uno de ellos, ¿verdad? Y entonces él estaba peleando por esos bienes. Y en Deuteronomio 21:17 vemos el que dice: mas el hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito, para darle el doble de lo que correspondiere a cada uno de los demás. Por él es el principio de su vigor, y suyo el derecho de la primogenitura. Entonces tenían esa disputa, y él llamó al Señor para que le dijera a su hermano que parta conmigo la herencia, que la partieran en partes iguales. Pero el Señor, él no estaba aquí en la tierra, cuando él estuvo en el ministerio terrenal, no estaba para estar resolviendo ese tipo de asuntos, porque él mismo dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y le dijo que se guardaran de toda avaricia. Y verdad que el hombre todavía en estos tiempos vive de la misma manera.
de la avaricia y pierde su tiempo aquí en este mundo, en los deleites temporales de esta vida. Y cuando vienen a ver, por eso hay que muchos que artistas llegaron a su final, y muchos de ellos al relatar, al finalizar sus días, pudieron decir que el dinero nunca les pudo saciar eso, algo dentro del corazón, y murieron tristes, y tuvieron mucho dinero y no pudieron llenar ese vacío, porque todos los seres humanos tienen un vacío en el corazón, y es porque no tienen a Cristo en sus corazones. Y vemos aquí que entonces le dijo: guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia. ¿Sabe? Usted tiene un alma muy preciosa para Dios. Esa es la que tiene valor. Todo esto que está aquí en la tierra pudiera tener muchos bienes. Usted muere y no se va a llevar ningunos bienes para ningún lado, porque en el mismo Eclesiastés lo dice: vanidad de vanidades, dijo el predicador, toda esta vida es una vanidad. Decía uno que él decía que pudieran tener muchos bienes, vivir aquí bien, poder tener casas grandes, mansiones y todas esas cosas, pero cuando muera va a un hueco de 2 por 80 o 1 metro de ancho. Ahí va a reposar su cuerpo, pero su alma va al lugar de condenación. Pero si está con Cristo, pueda que vaya a ese lugar también, pero con una esperanza viva, como tenemos cada uno de los que somos salvos. Si nosotros llegamos a morir, nuestros cuerpos van a dormir en esas tumbas, a donde a donde esté el cuerpo, y el día de la resurrección, cuando venga el Señor y llame a su pueblo, nosotros, los que estén en las tumbas, serán resucitados también, transformados los cuerpos, los que hayamos todos, y vamos a subir al aire, a las nubes, y vamos a recibir al Señor en el aire, y vamos a estar con Él por toda la eternidad. Entonces le dijo sobre una parábola, le refiero a una parábola. Esta era una ilustración de algo de la vida real que se lo ilustró el Señor a ellos. La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: así vive el ser humano. Se cree que a veces, porque tenga buena entrada de dinero, cree que es que Dios lo tiene y va para el cielo por eso. No, Dios le hace salir el sol tanto a justos como a injustos, a malos y a buenos. Hay personas que son creyentes y también tienen dinero. Hay personas que son creyentes y no tenemos dinero, solamente sobrevivimos con el pan, por lo que podamos agarrar a diario, y el Señor nos provee. Pero igualmente también los hay que no son salvos y tienen dinero, y no tienen dinero hay otros. Porque Dios no hace acepción de personas, como te dije con la enseñanza del rico y Lázaro. Los dos tuvieron oportunidad de ser salvos. Uno despreció, el otro no. La salvación es igual como le pasó a aquellos antiguos. Los profetas les advirtieron sobre el pecado y tenían que arrepentirse y creer lo que el mensaje le estaba de obedecer a Dios. Ahorita hay que obedecer la fe en el Señor, arrepentirse de su pecado. Todos los que, por ejemplo, yo cuando vivía en el pecado, ya el pecado me estaba molestando en mi vida, y yo quería tener un cambio de vida, y escuché sobre el pecado y me di de cuenta cuál era mi problema. Mi conciencia fue despertada y pude comprender que Él murió por mí. Y fui a la fuente de salvación un 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche. Y Él perdonó mis pecados y llenó el vacío que estaba aquí en este corazón. Pero hay unos que quieren practicar el pecado. Después de salvado, empiezan las burlas y te quieren conllevar a pecar. El Señor le dijo a la mujer adúltera, cuando Él la querían apedrear, y
toditos se fueron acusados con su conciencia, acusados. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y él le dijo, vete y no peques más. Esto no quiere decir que nosotros los creyentes no faltamos. Sí, faltamos, pecamos, pero ya nosotros fuimos lavados por la preciosa sangre del Señor Jesucristo. Y Él viene a buscar una iglesia sin mancha, sin tacha. Entonces Él dijo aquí, derribaré mi granero y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y Él sabía que tenía un alma a donde están los sentimientos. Y dice la Biblia que el alma que pecare, esa morirá. Y muchos bienes y guardaré, y muchos bienes tiene guardado para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Él pensaba que iba a vivir muchos años, pero no pensó a dónde iba a ir su alma cuando muriera, cuando tuviera. El pecador piensa en el momento, no piensa en el futuro. Pero yo, por ejemplo, pensaba, yo decía, ¿a dónde, si yo muero así, a dónde iré? Y eso me tenía preocupado a mí hasta que encontré la paz en el Señor Jesucristo. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. El cuerpo muere, va a la tumba, ahí se descompone el polvo y vuelve al polvo otra vez. Del polvo vinimos y vamos otra vez al polvo. Pero este se fue sin salvación. Pero necio, bueno, no puedo decirlo sí o no. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y el Señor dice, el Dios del cielo dice, el alma que pecare, esa morirá. Todas las almas son mías, pero el alma que pecare, esa morirá. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Nosotros alcanzamos riquezas inescrutables en el cielo, a donde la polilla ni el horrín corrompen. Tú también lo puedes hacer, amigo, si te arrepientes y crees en el Señor Jesucristo. Tienes un alma de mucho valor. Cree en el Señor Jesucristo. Él derramó su preciosa sangre. Él murió por ti, murió por mí. Fue sepultado y al tercer día resucitó, y a los 40 días ascendió a los cielos. Cree en el Señor Jesucristo para que tu alma sea librada de la condenación eterna.